Jesús anunció el fin desde el principio. Él vencerá y compartirá su victoria con aquellos que en Él han confiado. A la luz de estas verdades debemos vivir en armonía con su futuro reino en la tierra. Compartiré con ustedes una de las razones por las que tengo total confianza en la confiabilidad de la palabra de Dios. Y es este. La palabra de Dios declara el fin desde el principio. Esta es la misma razón por la que sé que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Estas son las palabras a través del profeta Isaías que dijo al Señor en Isaías 46, versículos 8 al 10. Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ningún como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y tengo lo que quiero realizaré. Lo que quiero realizaré. Yahweh, el Dios eterno y existente por sí mismo, que creó todas las cosas, es el único Dios que declaró el fin desde el principio. Satanás y sus demonios han inspirado a adivinos y místicos con mensajes que predicen eventos futuros, pero nunca han predicho con 100% de precisión, porque en realidad no conocen el futuro. En cambio, todo lo que Dios había predicho se ha hecho realidad. Josué dijo en Josué 21:45, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Estos son solamente algunos ejemplos. Daniel profetizó que 483 años después del decreto para reconstruir a Jerusalén, el Mesías sería asesinado y que como resultado el segundo templo judío sería destruido. Incluso los eruditos seculares consideran la crucifixión de Jesús de Nazaret a mano de los romanos como una realidad histórica que cumple profecías sobre la forma específica en que moriría el Mesías de hace, en algún caso, 1000 años. Isaías, Daniel y Jeremías profetizaron el ascenso y la caída de varias naciones y potencias mundiales, así como la reunión de Israel en su tierra ancestral a partir del año 2000 a.C. Esta última predicción y cumplimiento tiene hoy un significado especial. Estamos viendo cómo el clima geopolítico del mundo se pone en sintonía con el plan divino de Dios para los siglos. Cada día que pasa vemos eventos que presagian el cumplimiento de las predicciones de Dios de hace miles de años. El Señor Dios predijo por medio del profeta Ezequiel: vindicaré la santidad de mi nombre, mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra, hablando de Israel. El Señor predijo primero la reunión de Israel en su tierra ancestral y luego la regeneración de Israel, lo que sucederá antes de la segunda venida. Ya hemos visto el papel singular de los dos testigos durante la tribulación venidera,
al iniciar la restauración espiritual nacional de Israel. ¿Cómo? Cuando los habitantes de Jerusalén los ven resucitados y arrebatados al cielo, y luego un terremoto mate a 7,000 personas en la ciudad de Jerusalén, entonces los sobrevivientes de este terremoto darán gloria a Dios, dice. Y vemos ahí el inicio de la respuesta nacional de Israel. Entonces el anticristo establecerá la abominación desoladora en el tercer templo judío. ¿Qué es la abominación desoladora? Es una imagen del mismo anticristo que él establecerá en el templo y exigirá adoración como Dios. En ese momento los judíos creyentes de Jerusalén huirán de Jerusalén y de Judea a las montañas del Jordán y Amón. Durante su huida, el anticristo enviará tras ellos un ejército que Dios destruirá con un terremoto. Los judíos que huyen buscarán refugio en las montañas de Bosra, posiblemente en la fortaleza de Petra, donde Dios los sustentará durante la segunda mitad de la tribulación. Al mismo tiempo, el anticristo instituirá la marca de la bestia como símbolo de adoración y permiso para comprar y vender dentro de su sistema económico mundial. ¿Qué pasará con los creyentes y los incrédulos durante la segunda mitad de la tribulación? Ahora en Apocalipsis capítulo 14. Estudiaremos la visión de victoria que recibió el apóstol Juan en la segunda paréntesis del libro de Apocalipsis y va a dar detalles generales acerca de los dos grupos, los creyentes y los incrédulos. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis capítulo 14. Leemos en versículo 1. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. La pregunta de millón aquí es, ¿dónde está el monte Sión? A lo largo de las Escrituras, el monte Sión suele referirse a Jerusalén, aunque a veces se refiere al cielo. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Qué simboliza el Cordero acerca de Jesús? La imagen de un cordero simboliza su sacrificio sustitutivo por los pecados del mundo. Lo identifica como el Salvador que obtuvo la mayor victoria mediante el sacrificio. ¿En qué momento de la futura tribulación estará Jesús en el monte Sión? Dice en Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que en el Señor llame. Y entonces en su segunda venida, después de ascender desde Bosra en el sur, hacia el monte de los Olivos en el norte, Jesús se parará en el monte de los Olivos y luego descenderá al monte Sión, que es Jerusalén. ¿Por qué están los 144,000 con Jesús en el monte de Sión? Es una pregunta. Los 144,000 posiblemente sobrevivirán a todos los juicios de la tribulación y la persecución del anticristo. El anticristo logrará matar a los 2 testigos, pero posiblemente no podrá matar a los 144,000. Y la razón es porque no tenemos algún pasaje en Apocalipsis que dice que él específicamente vencerá a ellos. Otra posibilidad es que los 144,000 mueran durante la tribulación y Juan los esté viendo con Jesús después de ser resucitados. Pero su sello de protección, introducido en Apocalipsis capítulo 6, sugiere lo contrario. Aunque específicamente el sello de protección era antes de juicio sobre la tierra, puede ser que el sello solamente les daba protección sobre los juicios de Dios, pero no
una protección de los ataques del anticristo. Pero el pasaje no nos da suficiente información para poder determinar dogmáticamente la interpretación, aunque yo prefiero la posibilidad que ellos específicamente son sobrevivientes. Mientras que el capítulo anterior habla del dominio opresivo del anticristo, el capítulo 14 nos asegura que Jesús obtendrá la victoria final y algunos de sus siervos sobrevivirán a todos los eventos de la tribulación. Ese es un pensamiento muy esperanzador. Jesús ya venció mediante su sacrificio en la cruz y también derrotará a sus enemigos en la segunda venida. Versículos 2 y 3 dicen: Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. La voz de quién escuchó Juan. Bueno, algunas teorías. Uno es que era la voz de Jesús, otro es la voz de los santos en el cielo y otro es la hueste angelical. Y yo creo que es muy probable que es el hueste angelical. En este pasaje, ¿quién aprende la nueva canción? Los 144,000 judíos, a quienes se les dio un sello de protección y dice que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiere que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Juan nos da 4 descripciones importantes de los 144,000. 1. Serán vírgenes, literalmente, dice castos. Siguen a Jesucristo prácticamente, siguen al Cordero a donde quiere que va. Son primicias para Dios y el Cordero, lo que significa que son el primer grupo de nuevos creyentes en el periodo de la tribulación o que son únicos entre los creyentes. Y 4, tienen un testimonio de buen carácter. Dice, en su boca no fue hallado engaño. Ahora, es muy fácil de decir, bueno, esto habla de los 144,000. Y sí, es la verdad. Sin embargo, creo que esta descripción debería desafiarnos porque estamos llamados a hacer lo mismo. No estamos llamados a permanecer vírgenes, pero sí a huir de la inmoralidad sexual, guardando nuestro corazón, nuestros ojos y nuestro cuerpo de cualquier expresión de deseo sexual fuera de la unión entre un hombre y una mujer en el pacto de matrimonio diseñado por Dios para nuestra bendición y para su gloria. Estamos llamados a seguir a Jesucristo, incluso sufriendo por su nombre y por la palabra de Dios. Somos las primicias de aquellos que han recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Y el Señor quiere que tengamos un testimonio de su carácter en nuestras vidas, para que otros sepan cómo es Él, cómo es Jesús a través de la iglesia, el pueblo de Dios. A veces nos fijamos objetivos en la vida como comprar una casa, tener hijos, comprar un auto, ponernos en forma. Pero como hijos de Dios, debemos hacer estas metas aún más importantes: agradar al Señor, seguir a Cristo, reflejar el carácter de Jesús. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: teman a Dios y den a Él gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas o buenas noticias, sí. Entonces, ¿por qué el mensaje del ángel es una buena noticia? Y la razón es porque el Dios de la Biblia es el creador. Y tal vez para cristianos esto parece obvio, pero es muy importante. Hay muchos falsos dioses en todo el mundo. Es una muy buena noticia que el verdadero Dios es el Dios de la Biblia. ¿Dónde es mi Biblia? Aquí es. Es una muy buena noticia. Y la razón es porque ningún otro Dios ha proveído la salvación y la redención para la humanidad. La respuesta de alguien a Jesucristo tiene consecuencias eternas. Por eso el mensaje del ángel es un evangelio eterno. El ángel dijo a los habitantes de la tierra que hicieran 3 cosas. Teman a Dios, den a Él gloria y adoren al que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué significa temer a Dios? Bueno, significa considerar su autoridad y capacidad para juzgar, así como los resultados de ese juicio, más que la autoridad y el juicio de cualquier otra persona. El Señor Jesús dijo en Lucas 12:5, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a Él teman. El temor implica aprehensión del peligro. Cuando los incrédulos reconocen que Dios tiene autoridad soberana para determinar su destino eterno, debería producir un temor saludable. Es un temor saludable. El Espíritu Santo en realidad hace posible el temor de Dios al convencer al corazón humano. Dice en Juan 16, versículos 8 al 11, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Este ministerio del Espíritu Santo nos convence en nuestro corazón para que reconozcamos que somos pecadores. Sabemos que no poseemos la justicia de Jesucristo. No podemos alcanzar esta justicia a través de nuestras propias buenas obras o esfuerzos humanos. Jesús es el único hombre que alguna vez ha demostrado ser perfectamente justo y sin pecado. Murió en una cruz por todos los pecados y resucitó al tercer día como prueba de que la salvación y la redención fueron provistas en la cruz y que Jesús es el Señor y Dios. Solo podemos recibir el perdón de los pecados y la acreditación de la justicia mediante la fe en Jesucristo únicamente, no en nadie ni en nada más. Y este es el único medio de escapar el juicio que todos los incrédulos compartirán con el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, que ya fue condenado y juzgado. Dice, den a Él gloria. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Bueno, a lo largo de la palabra de Dios, dar gloria a Dios generalmente implica arrepentimiento, que es un cambio de pensamiento, y la admisión de la verdad. A veces dice, da gloria a Dios para exhortar a la persona de admitir alguna verdad. Dar gloria a Dios no siempre implica fe, pero prepara el corazón humano para la fe.
Lo que vimos en el caso de los habitantes de Jerusalén en el capítulo 11 de Apocalipsis, que dieron ya gloria a Dios, aunque aún no eran creyentes en Jesucristo, pero ya dieron gloria a Dios porque reconocieron que Dios tuvo la razón. Y más después, cuando ya vieron la abominación desoladora, en este momento ya dijeron, es toda la verdad. Ahora creemos y huiremos en este momento de la ciudad y de Judea. Adoran al que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué significa adorar a Dios? Bueno, un léxico define la palabra de esta manera: expresar en actitud o gesto la completa dependencia o sumisión de uno a una figura de alta autoridad. El requisito previo para la verdadera adoración, completa dependencia o sumisión a Jesús, es la fe en Jesucristo. Ese es el requisito previo. El mensaje del ángel para que la gente tema a Dios, le dé gloria y lo adore, contrasta con la alternativa: temer al hombre, dar gloria a la humanidad y adorar al anticristo. Durante su ministerio terrenal, el Señor dijo en Juan 5:44, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Mientras las personas estén más preocupadas por lo que piensan los demás, y mientras buscan la aprobación de los demás y se glorifican unos a otros, no les importa lo que Dios dice ni buscarán agradecerle. El temor al hombre y dar gloria a los hombres a menudo impide que los incrédulos crean en Jesucristo. Pero el temor al hombre y el amor a la gloria de los hombres también pueden hacer tropezar a los creyentes. Dicen Juan 12, 42 y 43, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Solamente para recordarles este pasaje, a veces la gente dice, creyeron, pero no eran verdaderos creyentes. Dice directamente que creyeron. E incluso entre los fariseos, líderes y específicamente gobernadores de el Sanedrín, sabemos que al menos había 2 verdaderos creyentes que por temor a los otros judíos no confesaban públicamente a Jesús. ¿Y sus nombres eran? Nicodemo y José de Arimatea. Sí, eran verdaderos creyentes, pero temieron al pueblo, a otras personas, y querían la gloria de los hombres. Cuando nos preocupamos por lo que piensa la gente, debemos recurrir a la palabra escrita de Dios. Ojo, hermanos, no recurrimos a nosotros mismos. Ni ninguna otra persona, ni usted mismo, es un buen ídolo. De verdad, todos los ídolos son malos. Recurrimos a Dios porque tú vas a seguir a tu propio corazón y a las otras personas, o vas a seguir al único Dios verdadero. Debemos recurrir a la palabra escrita de Dios para que el Espíritu Santo pueda cambiar nuestro modo de pensar y podamos tener una reverencia renovada por Dios y su soberanía, para que podamos considerar más altamente su juicio y valorar más su reconocimiento. Hermanos, no es simplemente el tema de no importar lo que piensen los demás, es de valorar más lo que piense Dios que los demás. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. A ver, ¿qué es Babilonia? De la nada sale la Babilonia aquí en Apocalipsis. Bueno, históricamente Babilonia fue una ciudad y el imperio gobernado por Nabucodonosor.
Y en algún momento en el futuro, Babilonia revivirá. Tanto Roma como Babilonia serán revividas. Aclaración, hermanos. Roma no es Babilonia. En la Biblia, Babilonia es... Vamos a hacer una prueba de interpretación bíblica básica. Babilonia es... Sí, es la verdad. Yeah. Es una ciudad y un imperio. Sí, disculpe, estás leyendo aquí. Babilonia es Babilonia. Yeah. Eso es lo que buscaba que dijeran. Pero es la verdad, es una ciudad. Yeah. Pero ¿sabes cuál ciudad no es? No es Roma. ¿Cuál imperio no es? No es Roma. ¿Ya? Ustedes dicen, pero a ver, ¿cuántos pastores yo he escuchado decir que Babilonia es Roma? Pero eso es lo que dice aquí. ¿Ya? ¿Dice que la Vaticana es Babilonia? Puede ser que la Vaticana sea integrado en el sistema de Babilonia y una nueva religión mundial. Pero es muy importante que podamos entender las escrituras tal como son escritas. Entonces, tanto Roma, bajo el anticristo, como Babilonia serán revividas, cada una con un papel diferente en el sistema mundial de Satanás durante el periodo de la tribulación. El imperio romano revivido será reconocible por una alianza de 10 naciones bajo el liderazgo del anticristo. La Babilonia revivida será reconocible por un sistema religioso que unirá a todas las religiones del mundo en una ciudad próspera en el actual Irak. Literalmente se revivirá Babilonia en su lugar también antiguo y será una base para una nueva religión mundial. E incluso veremos después en ese libro que la renovada Roma destruirá a la revivida Babilonia, aunque tendremos que estudiarlo en capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Al final de la tribulación, esa ciudad y ese sistema religioso serán destruidos por el anticristo, quien destruirá a Babilonia en un intento de apoderarse del control total de la tierra. Es difícil imaginar que Irak se convierta en una superpotencia económica mundial y en el centro de un sistema religioso ecuménico mundial. Les admito, es difícil imaginar eso, porque hoy en día parece que no tiene nada de influencia o poder mundialmente. Pero nuestra capacidad de imaginar eventos proféticos futuros no los hace menos probables. La probabilidad de que estas cosas sucedan depende de la fidelidad y confiabilidad de Dios y su palabra, que nunca ha fallado. Recuerdan de que antes tampoco existía. Entonces, hace 100 años no existía una nación que se llama Israel. Y hoy en día es una potencia también en todo el Medio Oriente. Y está específicamente en el lugar donde Dios había predicho que reviviría. Lo mismo sucederá con Babilonia, antes que llegamos a este tiempo de la tribulación. La marca de la bestia, bueno, vamos a leer versículos 9 al 11. Dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercio, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día, ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Ahora, la marca de la bestia está ligada a la adoración de la bestia. Por tanto, la gente no recibirá la marca sin saber lo que representa. Conscientemente van a decir, sí, soy adorador de la bestia.
y sí, mi fidelidad está con Él. Estoy con Él y estoy contra Cristo. Y le van a poner la marca. No va a haber un engaño en que nadie sepa qué significa la marca, solamente le reciben y pobrecitos sin ni saber ya han quedado condenados. Sino más bien van a saber lo que representa y deliberadamente ellos van a recibir la marca. ¿Qué les sucede a quienes adoran a la bestia o reciben su marca? Dice que beberán el vino de la ira de Dios, serán atormentados con fuego y azufre para siempre. Cualquiera que recibe la marca de la bestia o adore a la bestia será condenado a la eternidad en el lago de fuego. A raíz de este hecho les presento una advertencia importante. Yo creo en un arrebatamiento antes del comienzo de la tribulación. Pero a lo largo de la historia, el pueblo de Dios a veces ha malinterpretado la sucesión de eventos proféticos. Y como resultado, reconozco que mi interpretación podría estar equivocada. Por lo tanto, si me equivoco y no somos arrebatados antes del ascenso del anticristo, y nos encontramos dentro del periodo de tribulación de 7 años, evidenciado por el tratado de paz de 7 años entre el anticristo, un hombre prominente, cabeza de 10 naciones alianzadas, entre anticristo y Israel, y la presencia de los 2 testigos en la tierra, hombres con poderes sobrenaturales por parte de Dios, profetizando, y los 144,000 judíos también dando un testimonio único. Entonces, bajo ninguna circunstancia reciben la marca de la bestia. ¿Entienden? Una cosa importante es, ¿qué realmente son las señales que estamos en la tribulación? Son súper claras. El anticristo, realmente un hombre, ¿ya?, que es el líder de 10 naciones en una alianza, haciendo un pacto de paz de 7 años con Israel, el ministerio de los 2 testigos, hombres que van a estar haciendo cosas sobrenaturales, los 144,000, y además habrá muy fácil de ver lo que es el primer cuarto de la tribulación en que muere un cuarto de la tierra. Y todo esto precede a la marca de la bestia. Entonces, sería muy fácil de ver, equivocamos, no había un arrebatamiento antes de la tribulación. Sin embargo, yo sí creo que hay el arrebatamiento, pero la razón que menciono esto es porque las escrituras son tan claras que la persona que recibe la marca de la bestia es condenada, punto. Esa es la razón que yo doy esta advertencia. Algunos pastores dirían, pero si crees en el arrebatamiento, ¿por qué daría esta advertencia? Solamente para que nosotros entendamos, uno es que hay la posibilidad de equivocarnos en algo que es un poco difícil de interpretar bíblicamente. La otra cosa es que no debemos dejar que nuestra teología sea más fuerte que las declaraciones directas y claras de las Escrituras. No creo que debamos pensar demasiado en cómo la marca de la bestia afecta la doctrina de la salvación. La palabra de Dios simplemente afirma que la humanidad tendrá una elección concreta durante la tribulación: Jesucristo o el anticristo. Y ellos escogerán. No creo que nosotros tendremos que escoger, porque creo que ya seremos arrebatados en el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y hay muchas razones de creer en esto. Hemos hecho estudios en el pasado y estudiaremos también en el futuro otra vez. Sin embargo, la elección del individuo acerca de la marca de la bestia y su alianza personal determinará su destino eterno. ¿Por qué nos resulta difícil aceptar que algunas personas pasarán la eternidad en el lago de fuego? Es difícil para nosotros imaginar que alguien merezca ir ahí. John Walvoord dijo, la doctrina del castigo eterno, aunque impopular entre los eruditos liberales y difícil de aceptar,
se enseña claramente en la Biblia. Jesús y el apóstol Juan dicen más sobre este tema que el resto de la Biblia. Porque nos resulta difícil imaginar que alguien merezca ir al lago de fuego, y es porque no entendemos ni creemos en la santidad de Dios. Si realmente entendiéramos cuán santo es Dios, entonces estaríamos asombrados, impactados e incluso confundidos en cuanto a cómo Dios podría aceptarnos a nosotros en el cielo y en su reino. Si entendiéramos cuán santo es Dios, lloraríamos pensando en nuestra propia pecaminosidad insaciable. Si entendiéramos cuán santo es Dios, miraríamos cualquier cosa buena que hayamos hecho y la consideraríamos con desdén por su insignificancia. Y luego nos aferraríamos a la cruz. Y nunca dejemos de aferrarnos a la cruz de Cristo. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los apartados para Dios. En otras palabras, todos los creyentes. Sin embargo, Juan registra un llamado a la perseverancia de los santos que experimentarán el periodo de la tribulación. La perseverancia de los santos que experimentarán el periodo de la tribulación. Mientras el mundo se desmorona, ¿cómo ve Dios a los creyentes fieles? Ellos serán bienaventurados. Es una bendición y distinción morir por tu fe. Eso no significa un martirio voluntario. No estamos buscando una oportunidad de sufrir por nuestra fe, sino significa permanecer firme en el testimonio de Jesucristo y obedecer sus mandamientos sin importar el costo. Y cuando el costo es tu vida, entonces tienes garantizada una corona especial que se llama la corona de la vida. Recuerde, como principio general, la palabra de Dios llama a los creyentes a ejercitar perseverancia espiritual. Les doy un ejemplo. En Romanos 5, versículos 1 al 5 leemos. Por tanto, habiendo sido justificados, ¿qué dice? Por la fe. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿La gracia cuál es? Es el favor inmerecido de Dios. En esta gracia estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, anticipando futura gloria basada en una gracia salvadora solamente apropiada por la fe. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí paciencia es la misma palabra en nuestro pasaje en Apocalipsis que decía perseverancia. Perseverancia, paciencia es aguante espiritual o resistencia espiritual. Y la paciencia, perseverancia, produce carácter probado. Entonces, el carácter de Cristo manifestado en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos, por el poder del Espíritu, desarrollado perseverancia espiritual. Y el carácter probado, esperanza, más esperanza. Cuando tú estás habilitado por el Espíritu de manifestar la vida de Jesús, esto aumenta tu esperanza. Y la esperanza no desilusiona,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado el Espíritu Santo de Dios desde el momento que nosotros fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Y entonces Dios no nos desilusiona, especialmente cuando tenemos las expectativas correctas. La expectativa correcta no es de que la vida va a ser fácil o de que automáticamente vas a ser enriquecido o de que vas a tener muchas cosas. La promesa de Dios es que aunque el mundo sufre sin esperanza, nosotros sí también vamos a sufrir mientras que estamos en un mundo maldecido por el pecado, pero con esperanza y una esperanza creciente cada vez más que dependamos del Señor y crecemos espiritualmente. Ustedes dicen, yo prefiero las riquezas. Si es así, entonces tienes tu recompensa y ahí se acabe. Pero si prefieres el carácter de Cristo, tendrás también las riquezas, aunque no necesariamente aquí en la tierra, pero estás asegurada estas riquezas o tesoros en el cielo, que es de mucho mayor valor. Yeah. Y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Juan vio la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Tú dices, ¿qué significa todo eso? Cosechar con una hoz y arrojar uvas en un lagar son imágenes mentales que impresionan al espectador la intensidad del juicio de Dios sobre la tierra. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Juan vio el impactante final del Armagedón. Y cuando llegamos al capítulo 19, estudiaremos el Armagedón en más detalle. ¿Cuántas personas tendrían que morir para que la sangre fluyera hasta la altura de los frenos de caballo en 320 kilómetros? Bueno, primero, probablemente Juan estaba diciendo que la sangre fluía hasta 320 kilómetros y que en su punto más profundo llegaba a la altura de los frenos de un caballo. Se necesitarían más de 100 millones de soldados para producir tanta sangre. La campaña del Armagedón desde Bosra, subiendo hacia Jerusalén, probablemente involucrará a más de 100 millones de soldados de todos los ejércitos del mundo reunidos para luchar contra los judíos sobrevivientes y el Señor Jesucristo en su segunda venida. Incluso un ejército de ese tamaño, 100 millones de hombres, no tendrá ninguna posibilidad contra Jesucristo. Humanamente estamos tentados a preguntar, ¿por qué Jesús matará a tanta gente? Pero deberíamos preguntarnos, ¿por qué tanta gente
intentará matar a Jesús en su segunda venida. ¿Ven la diferencia en la perspectiva? Humanamente decimos, los pobres soldados, en lugar de preguntar, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo guerra en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y literalmente intentando matar al Rey de la Gloria. Veremos la respuesta en el capítulo 19 de Apocalipsis. La visión de victoria que Juan en el capítulo 14 de Apocalipsis vio, nuevamente nos declara el fin desde el principio. Nos recuerda quién obtiene la victoria final y nos anima a vivir el hoy a la luz de su futuro reino. Déjame dejarte con esta aplicación final. Si Jesús al final sale victorioso, entonces no deberíamos someternos a su autoridad en cada área de nuestras vidas hoy. ¿Qué piensas? Solamente escuché a una persona. ¿Todos creen esto? En el Monte Carmelo, el profeta Isaías dijo esto. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Hermanos, les presento dos opiniones que enfrente a la gente de Cotacachi. O Inti es Dios, o Jesús es Dios. O la tierra es digna de adoración, o el Señor es digno de adoración. O la tierra bendice, o el Señor bendice. O la tierra sustenta la vida, o el Señor sostiene la vida. O la tradición determina la verdad, o Jesús determina la verdad. O la sociedad determina el bien, o Jesús determina el bien. O el juicio del hombre permanecerá, o el juicio de Dios permanecerá. Estamos impactados por la incredulidad del mundo futuro de la tribulación. Pero cuando endurecemos nuestro corazón y participamos de las mismas cosas que provocan la ira de Dios, no somos diferentes a ellos. A esta misma hora la gente está participando en el baño ritual en Cuicocha. Un baño que no purifica a nadie, sino yo personalmente he tenido que acercar y ayudar a al menos 2 personas que quedaron más bien endemoniados por el mismo baño ritual. El sistema mundial marcha al paso de Satanás en todos los niveles de la sociedad. Por todos los lados se dice a la gente que participar en el Inti Raymi es bueno. Pero la palabra escrita de Dios es clara en cuanto a que debemos separarnos de tales prácticas que exaltan y adoran a la creación en una manera que solamente deberíamos preservar para el Creador. No participar en Inti Raymi será más difícil que participar. Los niños en la escuela y en colegio a menudo necesitan que sus padres hablen con los profesores para que no hacen que sus hijos celebren el Inti Raymi. Algunas personas en diversos trabajos y comunidades han sido amenazadas con multas si no participan. Pero eso significa que el valor espiritual de su sacrificio es aún mayor a los ojos del Señor. No temas a los hombres, teme a Dios, dale gloria y adóralo solo a Él. Jesús anunció el fin desde el principio.
Él vencerá y compartirá su victoria con aquellos que en Él han confiado. A la luz de estas verdades debemos vivir en armonía con su futuro reino en la tierra.